¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. En los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Los invitamos a ver nuestros titulares. Propuesta del Jurado Nacional de Elecciones para eliminar inmunidad parlamentaria generó reacciones en el Congreso. Algunos legisladores aceptan restringirla en ciertos casos. Otros consideran que es una garantía para su labor fiscalizadora. Congresistas rechazan nueva medición de mortalidad de la Superintendencia de Banca y Seguros, que reduciría pensiones y elevaría expectativa de vida de afiliados. Cuestionaron también la labor reguladora de la entidad. Conozca las actividades de esta semana de representación parlamentaria. Congresistas visitaron regiones y organizaron audiencias públicas y sesiones descentralizadas. Organización Mundial de la Salud alerta que el 37% de mujeres son víctimas de violencia sexual. Sepa en un informe especial cuál es la realidad de este flagelo en nuestro país. Conozca un poco más sobre la hermosa indumentaria característica de nuestro baile nacional, la marinera. Congreso Televisión tiene un informe preparado especialmente para esta fiesta criolla. Diversas reacciones generó en el Congreso de la República la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones para poner en debate la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Mientras unos aceptaron que se puede iniciar la discusión para restringirla en ciertos casos, otros consideraron que es una garantía inherente a la labor fiscalizadora. Iniciar el debate y discusión sobre lo que significaría eliminar la inmunidad parlamentaria para los congresistas en nuestro país es un hecho que para algunos legisladores es necesario y oportuno. Yo creo que hay que tratar el tema con mucha curiosidad y profundidad. Sin embargo, la experiencia colombiana a mí me parece valiosa. ¿Por qué? Porque desde el proceso al que es sometido un congresista se va a evaluar pues, si es responsable penal o no. Yo tengo temor de que pudiera estarse dando en algún caso, no solo en el Perú, sino en otros países también, alguna gente que tiene responsabilidad por lavado de activos principalmente, que se escuda pues en su inmunidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la inmunidad parlamentaria debe ser restringida exclusivamente a los actos inherentes a la labor congresal. Mientras para otros significaría quitarle al parlamentario la única garantía que tiene para ejercer su labor de fiscalización, sin la cual quedarían desprotegidos y expuestos a cualquier denuncia. Yo no creo que sea necesario, porque se están mezclando dos alternativas, porque el congresista tiene la posibilidad de investigar permanentemente y choca pues con autoridades, entonces puede ser permisible ser acusado de cualquier cosa y ser obligado o callado, o sea, chantajeado o extorsionado, justamente eso. Pero además la inmunidad la da el colegiado, la inmunidad parlamentaria la da el colegiado, no se la da al congresista. Si yo quiero pedir que me levanten la inmunidad, no es que yo me la levanto, me la tiene que levantar el pleno, un colegiado. Yo creo que todavía por una temporada más, hasta que adquiramos mayor cultura y mayor responsabilidad política, es conveniente dejar esto vigente. Y es que para Javier Bedoya, la responsabilidad está en los partidos políticos, de escoger buenos cuadros y candidatos al Parlamento, con una hoja de vida impecable y con una trayectoria profesional y política, digna de ser representante del primer poder del Estado. Parlamentarios rechazaron proyecto de nuevos índices de mortalidad de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SBS, que reduciría pensiones y elevaría expectativa de vida de afiliados. Cuestionaron la labor reguladora de la entidad y consideraron que el Congreso debe reformar administradoras de fondos. Ante la prepublicación hecha por la Superintendencia de Banca y Seguros de las nuevas tablas de mortalidad para el cálculo de pensiones de las AFP, que según algunos expertos las reduciría, parlamentarios de la bancada Acción Popular Frente Amplio cuestionaron el proyecto por considerarlo injusto y de mal gusto. Eso me parece de muy mal gusto, de una medida totalmente equivocada. Es un ánimo de seguir ganando lo que ganan y pagando lo menos posible. Eso me parece que tiene que revertirse y yo creo que habría que hacer un gran debate entre los candidatos a la presidencia para ver cómo reformamos las AFPs. El proyecto de nuevas tablas de mortalidad eleva la expectativa de vida de los afiliados de 84 a 87 años para los hombres y de 87 a 90 años para las mujeres.
y este cambio reduciría el monto de las pensiones a partir del próximo año. La preocupación del Congreso y de los afiliados y el compromiso que tuvo la Superintendencia de Banca de Seguros era achicar la esperanza de vida del cuadro, es decir, que ya no sean 110 años, sino 85, 80 años, de manera tal que la pensión pueda incrementarse un poquito. Eso tiene que hacer la Superintendencia de Banca de Seguros. Si no hace eso, por gusto está haciendo este tipo de cambios. Acá hay 20 proyectos de leyes en la Comisión de Economía para poder modificar las AFPs. Aprobando 2 o 3 de ellos, cambiamos bastante. Ojalá que eso se pueda hacer antes que termine la legislatura. Y es que la propuesta mantiene en 110 años el tope de la probabilidad de vida de los afiliados. Al incrementarse la esperanza de vida de los jubilados, las pensiones mensuales se deben dividir en un mayor número de años o cuotas, con lo que el monto que se recibe disminuiría con respecto a las pensiones actuales. La propuesta de norma señala además que las nuevas tablas de mortalidad serán de uso obligatorio para el cálculo de pensiones a partir del 1 de enero del 2016. La presidenta de la comisión que investiga la influencia del narcotráfico en las organizaciones políticas, Rosa Mavila, señaló que la redacción de su informe final se encuentra en un 95% y será presentado en los próximos días. Recalcó la necesidad de mejorar los sistemas de investigación de desbalance patrimonial. Prácticamente está redactado el 95% del informe final. El 80% ya ha sido aprobado por los congresistas que son sus integrantes. Estamos en la fase ya de elaboración de conclusiones y recomendaciones que tienen que ver con no solo 27 propuestas normativas, sino sobre todo con propuestas en el ámbito de políticas públicas en general, porque vea, señorita periodista, sobre la base de investigar acuciosamente 28 casos, sin querer queriendo han salido temas generales vinculados a narcotráfico y lavado de activos, pero estamos intentando ahora precisar propuestas como por ejemplo interdicción aérea, interdicción marina, etcétera, ¿no? En los puertos, pero estamos intentando ahora precisar recomendaciones más específicas vinculadas a narcopolítica o lavado de activos y política, por ejemplo vinculadas al financiamiento, por ejemplo, vinculados al desbalance patrimonial y a cómo debería ser investigado este desbalance patrimonial. Con una masiva participación de directores, docentes y estudiantes, se desarrolló el foro sobre el balance de la ley antibullying y los compromisos del sector educación, organizado por el congresista Johnny Lescano. El parlamentario propuso involucrar también a los municipios escolares. El congresista Johnny Lescano lamentó que a pesar de la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones públicas, que fue aprobada en el 2011 y reglamentada en el 2012, aún no se difunda adecuadamente. Por ello, el parlamentario propondrá incluir en el texto sustitutorio que modifica la ley de bullying la participación de los municipios escolares en la lucha contra la violencia en los colegios. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo en las instituciones del Estado y sobre todo del Ministerio de Educación de hacer conocer la ley. Yo he conversado con varios directores, con varios profesores, no hace un año, recientemente, hace semanas o hace meses. No se conoce la ley. No se conoce la ley. Y la ley tiene medidas, tiene normas para conseguir la convivencia pacífica en los centros educativos, en los colegios. Sí, señor. Sí, señor. Lo que pasa es que no están utilizando la ley. ¿Por qué? Porque no la conocen. Directores, docentes y estudiantes que participaron en el foro Balance de la Ley 29719 y los compromisos del sector educación destacaron el interés del parlamentario por lograr escuelas libres de violencia para una mejor convivencia. Asimismo, reclamaron el monitoreo y seguimiento permanente de la norma. Como municipios escolares, con el apoyo del consorcio, actualmente estamos desarrollando acciones para sensibilizar e informar a nuestros y nuestras compañeras sobre nuestro derecho a vivir sin violencia, a comunicar sobre los casos de violencia que reportamos en el CICB, que como lo mencionó el congresista Johnny Lescano, no todos tenemos. Lamentablemente pido al Ministerio de Educación que no todo puede ser virtual. Tendremos, como dijo, el privilegio en Lima, pero en provincia no lo tenemos. Julio Carozo Campo, representante del Observatorio de la Violencia Escolar y la Convivencia en la Escuela,
indicó que en el bullying no es una situación de violencia, sino una relación de violencia, en el que la víctima se siente amenazada aun cuando no está junto a su agresor. Por ello dijo que es necesario la participación de los estudiantes, directores, maestros y padres de familia en este tema. Por lo menos hay un número equivalente, y en algunos casos mayor, de problemas de violencia escolar que son causados por adultos, es decir, por profesores, por directores, o son problemas que han ocurrido en las familias, digamos, no siempre entre padre e hijo, pero entre familiares, ¿no? Y que afectan a los niños y a los adolescentes. Martín Vega, representante del Consejo Nacional de Educación, indicó que hay necesidad de modificar la Ley 29719 debido a que en la actualidad la violencia en los colegios son causados por el profesor, director, quienes cometen actos de humillación con los estudiantes afectando su estado emocional. La víctima, como se sabe, se siente mal el día domingo porque sabe que ya mañana debe ir a la escuela y se va a encontrar con sus agresores. Esa es una relación de violencia. Y una relación de violencia de esta naturaleza no se resuelve con medidas sancionadoras, ni con legislaciones únicamente. Se necesita principalmente un buen profesor y se necesita, en segundo término, una participación como la que han tenido hoy día los estudiantes. En el evento también participaron Ricardo Moro, codirector del Fondo Ítalo-Peruano, Ana María Acevedo, coordinadora de Consorcio Fovida, Manuel Santa Cruz de Indecopi, asimismo Rosa Vallejos de la Defensoría del Pueblo y representantes de la Dirección General de Calidad de la Gestión del Ministerio de Educación, Francisco Marcone y Freddy Sánchez. Regresamos con más información del acontecer del Congreso luego de la pausa. Antes les recordamos que puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Volvemos. Congreso Televisión es opinión. Tema de orientación vocacional, prácticamente el trabajo es nulo en los colegios. Es propuesta. En el caso de la eutanasia, lo que se diría es que el paciente tiene derecho a elegir sobre su propio destino. Es información. Es muy difícil que haya un completo control parental respecto a los programas de televisión para los niños. Es Voz Ciudadana. Vea Voz Ciudadana los viernes a las 8:30 de la noche por Congreso Televisión y los lunes a las 9:30 de la mañana por TV Perú. En 25 años como actor he representado todo tipo de papeles. He dado amor como galán de telenovelas y como psicólogo educacional he estado muy ligado al ámbito educativo. Soy Javier Echevarría y hoy voy a representar el papel más importante de todos. Voy a ser docente, igual que ustedes. Como actor, siempre me he sentido acompañado por el director, que está detrás del telón o de la cámara. Como docente pasa lo mismo. El director de la institución educativa nos visita y nos acompaña en el aula. Gracias a su liderazgo pedagógico, nos da confianza y mejoramos nuestro desempeño en la práctica pedagógica. Legislatura extraordinaria. Durante el receso legislativo, el Poder Ejecutivo puede convocar a legislatura extraordinaria cuantas veces sean necesarias. Según la Constitución, el presidente de la República, a través del Decreto Supremo, podrá convocar a legislatura extraordinaria, fijando la fecha de inicio, de culminación y los temas que serán tratados. En este periodo, solo se tratarán los asuntos para los que fue convocado el Congreso.
La presidenta de la República en funciones, Marisol Espinosa, recibió la visita de cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional en el Congreso. La también parlamentaria dijo sentirse orgullosa de la preparación de los jóvenes que pronto saldrán a las calles a defender la seguridad ciudadana del país. La presidenta de la República en funciones, Marisol Espinosa, fue recibida en el Parlamento y se reunió con cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional. Es un honor para el Congreso recibir a estos jóvenes que se están preparando y que algunos ya van a ser egresados este año de la Escuela de Oficiales, porque además ellos han demostrado su compromiso con el país, ese compromiso de prepararse para servir al país. En la sala de embajadores, Marisol Espinosa destacó el compromiso de estos jóvenes que tomaron la decisión de servir a la patria y dejaron a sus familias tras asumir este compromiso de honor. Ellos son los que van a estar dirigiendo el tránsito, garantizando la seguridad ciudadana. Creo que es una de las mayores preocupaciones que tenemos hoy en día, el tema de la seguridad ciudadana, y ellos precisamente van a asumir este reto. Tras decir que estos jóvenes son pueblo hecho ley, la presidenta en funciones les agradeció por ofrecer su vida al servicio de la ciudadanía. Más que todo nos sentimos engalanados y orgullosos de que ella deposite su confianza, ¿no? Y como nosotros somos jóvenes y hoy en día la escuela nos está formando como futuros líderes, eso es lo que nuestra sociedad necesita hoy en día, futuros líderes, para poder estar al servicio de nuestra sociedad. La cadete forma parte de la promoción Sinchis Convicción 2012-2016 de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, de la cual Marisol Espinosa es madrina. La penúltima semana de representación de este año concluyó con una serie de visitas al interior del país, audiencias públicas, sesiones descentralizadas, foros y visitas de trabajo con la población y autoridades regionales y locales. Fueron parte de las actividades que realizaron los legisladores. Cumpliendo con dos de las funciones asignadas por la Constitución, fiscalizar y representar, los legisladores de las diferentes bancadas realizaron una serie de actividades en sus jurisdicciones electorales. Una de ellas fue la que organizó el congresista Justiniano Apaza en la ciudad de Arequipa y que contó con la presencia del presidente del Congreso, Luis Iberico. Fue para la ceremonia del homenaje a dos periodistas fallecidos el año pasado en una explosión de un ataque de gas ocurrido en la variante de Chumayo. 3 valerosos bomberos resultaron gravemente heridos. En el caso de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, realizó una sesión descentralizada por el departamento de Moquegua, a fin de recibir la sustentación de los pliegos presupuestales para el 2016 de las regiones Tacna y Puno, además de Moquegua. La Comisión de la Mujer que preside la parlamentaria Luisa María Cuculiza se trasladó hasta Puerto Maldonado para realizar una audiencia pública sobre la trata de personas y los elevados índices de este delito en la región. De igual manera, la Comisión Agraria que preside el congresista William Monterola se trasladó a Huancavelica para analizar el programa Mi Riego y el problema del agua que mantiene con la región Porica. En cumplimiento de su función de representación, los parlamentarios en Lima realizaron diversas actividades. En el caso de la Comisión Especial de Investigación encargada de determinar la posible influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales, visitó los establecimientos penales Miguel Castro Castro y Ancón 1. La Comisión Especial de Supervisión, Fiscalización, Seguimiento y Control de las Acciones de Prevención y Mitigación de los Efectos del Fenómeno del Niño 2015-2016 visitará las obras de prevención que se están ejecutando en Chosica. Cabe señalar que, de acuerdo al reglamento, los legisladores deben de presentar informes de la labor realizada, proponiendo planteamientos y alternativas de solución en los casos que pudieran haber visto a fin de tener en cuenta cuando se plantea y propone un proyecto de ley. Menciones o pedidos que son formulados ante el Pleno del Congreso en las mismas comisiones. Y precisamente en esta semana de representación, la Comisión Agraria realizó una audiencia descentralizada en la ciudad de Castrovirreyna, en la región Huancavelica, sobre los beneficios del programa Mi Riego y su aplicación en la zona. Es una tierra generosa. Por esta zona de Huancavelica, camino a la provincia de Castrovirreyna, el viento sopla y arranca melodías hasta al silencio reinante. Solo las aves y otras especies del lugar disfrutan de la belleza del amanecer. Hay abundancia de agua aquí. Se encuentran localizadas las lagunas más grandes y bellas, pero estas aguas no son aprovechadas en la zona y terminan en Ica y Pisco. Castrovirreyna tiene muchas lagunas, tenemos muchos ríos y de ahí queremos trabajar para producir y mejorar nuestra agricultura y por eso estamos preocupados
Cuando nosotros queremos hacer proyectos de riego, tenemos que ir a pedir autorización a Pisco. Y es que Huancavelica tiene un serio déficit en infraestructura para el uso de los recursos hídricos con fines agrícolas. De más de 190 proyectos presentados al Fondo Mi Riego, solo fueron declarados viables 43. Si tuviéramos mejores proyectos, podemos avanzar a reducir más la brecha que tenemos. Pero lamentablemente, por falta de especialización de nuestros técnicos en la región, lamentablemente podemos decir que hay 143 proyectos que tienen muchísimas observaciones. Este programa gubernamental está orientado a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura del uso de los recursos hídricos en poblaciones ubicadas por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Según los representantes del fondo, no se están cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas. Tenemos proyectos a nivel nacional que las municipalidades o gobiernos regionales han aprobado con resolución, todo, pero sin embargo no tienen el contenido técnico necesario para poder nosotros, de acuerdo a la exigencia, que cumplan, ¿no? O sea, si no cumplen las exigencias del Fondo Mi Riego, no van a poder ser financiados a través del fondo. La burocracia y las modificaciones de las normas son algunas de las causas de este gran número de expedientes observados según los alcaldes participantes. La burocracia lamentablemente existe acá en nuestro país. Estamos peleando ahí con el Ministerio de Cultura, con ese CIRA, y también a lo menos el que nos falta, el ANA, que nos falta dar ese permiso en ICA, que demasiado largo lo hace. Todo el año me he pasado levantando observaciones, uno y otra cosa. Último, ahora en septiembre, me dicen que se ha cambiado el formato. Hay que adecuarlo a ese formato, al nuevo formato. No solo la falta de proyectos para aprovechar el agua, también el nivel de su contaminación y los índices de desnutrición y otras enfermedades preocupa a los huancavelicanos. Estamos con un alto índice de nutrición crónica, es 58%, y 60% de anemia. Eso es gravísimo. Creo que amerita urgente declarar en emergencia en salud pública a la provincia de Castro y Virrena y sus distritos. Desde la región Huancavelica, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, con las imágenes de Julio Aldave y en la unidad móvil Raúl del Castillo. Walter Copa Aparicio, Congreso Noticias. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 37% de mujeres son víctimas de violencia sexual. Al respecto, el Congreso de la República aprobó una ley que busca revertir esta situación. Veamos un informe especial que describe la realidad de este flagelo en nuestro país. Ante las denuncias de la ciudadanía por las alarmantes cifras de violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y ancianos, el Congreso de la República aprobó recientemente una norma que brinda mayores aportes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ese vulnerable sector de la sociedad. La directora de DEMUS, institución dedicada al estudio para la defensa de los derechos de la mujer, María Isabel Sedano, destacó la importancia de la norma, toda vez que crea un sistema funcional y un observatorio contra la violencia hacia las mujeres, así como un registro de agresores. Cuando una mujer va y denuncia en una comisaría violencia física y psicológica, y también denuncia violencia sexual, no solo deberá pasar al juzgado de familia, sino que si se está denunciando un delito como es el de la violación, deberá pasar también al juez penal. También aclaró que la violencia no es solo física, sino psicológica, y el daño puede ser grave, por lo que instó al gobierno a implementar una política de prevención. También debería reforzarse una política de prevención o tenerla, porque creo que hace falta en este país una política de educación sexual que prevenga y nos quite de una vez el machismo. Ahora la nueva ley contempla la posibilidad de que un maltrato psicológico llegue a ser una lesión grave. Pero ojo, por eso insistimos, dependerá de cómo se aplique esa guía de medición del daño psicológico para que esto que la norma enuncia
pueda ser llevado a la práctica. El doctor Iván Noguera Ramos, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y autor del libro Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual, exhortó la intervención de la familia, el colegio y de los medios de comunicación para contrarrestar la violencia hacia la mujer y los menores de edad y respetar el horario infantil. El delito sexual lamentablemente está en tercer lugar dentro del Perú de mayor comisión, violación de menores y actos contra el pudor, de tocamientos contra los menores, es el primer y segundo lugar en incidencia en el Perú. Y nosotros deberíamos empezar a trabajar por proteger al menor, al niño, por proteger a ellos porque ellos son el futuro y porque un menor perturbado y pervertido genera un futuro violador. Para la antropóloga Alicia Jiménez, el origen de la violencia en nuestro país es social e histórico. Si llegamos al presente, está en la crisis de la educación. La crisis educativa prácticamente ha dejado de lado en su formación, en la formación de la escuela, ¿no?, los valores y el respeto humano. Hay que ver el contenido, hay que ver el objetivo central, qué es lo que se enseña, qué se imparte en las escuelas, porque no hay una correlación entre lo que se quiere y lo que deseamos. La coordinadora de Derechos Humanos de la organización Flora Tristán, Ivonne Macasi León, dijo que la Organización Mundial de la Salud señaló que el 37% de las mujeres son víctimas de violencia física y sexual, en tanto que la violencia psicológica alcanza el 77%. El problema de la violencia contra la mujer sigue siendo endémico, ¿no? Tenemos muy poca disminución de esta, sin embargo, también es cierto que se está haciendo grandes esfuerzos desde la ciudadanía y desde algunas partes del gobierno para tratar de atacarla, ¿no? Es pues tarea de todos colaborar desde nuestro rol en la sociedad para combatir este flagelo que denigra a la mujer y a los futuros ciudadanos. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más información de la edición central del Congreso Televisión. Congreso Televisión es legislación. Entra al debate el proyecto de ley tal y dejamos abierta la posibilidad para que el ciudadano interactúe. Es representación. La Cámara es el reflejo del país. Es fiscalización. Y el Parlamento está en la obligación de rendir cuenta, porque los que no son sus electores tienen derecho a saber qué cosa es lo que está haciendo ese parlamentario. Es escaño 131. Vea Escaño 131, los miércoles a las 8:30 de la noche por Congreso Televisión y los jueves a las 9:30 de la mañana por TV Perú. Receso legislativo. Al finalizar una legislatura ordinaria, se inicia el receso legislativo. Durante este periodo, solo se suspenden las sesiones plenarias, continuando las sesiones de las comisiones.
Además, la comisión permanente se reúne las veces que sea convocada por el presidente del Parlamento para tratar asuntos de su competencia, ejerciendo las facultades legislativas delegadas por el Parlamento. Reconocido intérprete chileno de señas, Sergio Mendoza, pidió que la inclusión universal no quede solo en las palabras, sino en los hechos. Fue durante su visita al Parlamento donde conoció al personal que realiza esta labor en el Congreso Televisión. El haber nacido del vientre de madre sorda fue la voluntad de Dios y no del azar, nos dice Sergio Mendoza, un chileno que a los 6 años de edad pasó de ser hijo a padre de sus padres. Y eso porque quienes le dieron la vida sufrían de discapacidad auditiva. A diferencia de otros niños, él no escuchó sus primeras palabras, las vio en lengua de señas. Creció en un ambiente bilingüe con una cultura propia. Descubrió que había un mundo diferente cuando fue a la escuela por primera vez. Siendo que tenía la capacidad de poder oír y de hablar, pero no fui estimulado a aprender ese idioma. Hasta los 6 años solamente hablaba lengua de señas y cuando fui a la escuela, claro, me llevaron a una escuela de niños oyentes y ahí fue un shock cultural porque los niños hablaban y yo no entendía ese código. Hay una etapa en que los niños dependen de los padres, pero en este caso mis padres tuvieron que depender de mí, entonces yo tuve que ser como un hombrecito adulto. Sergio nos contó que una mañana del 2014, en el canal donde traducía al lenguaje de señas las noticias deportivas, presentaron una canción de Ricky Martin. Ante eso, y en cuestión de segundos, decidió no solo interpretar el tema, sino también acompañarlo con algunos movimientos de baile. El video se volvió viral en cuestión de minutos y hasta el mismo Ricky Martin lo felicitó. Más allá de la fama y las ofertas laborales que llegaron, la mejor recompensa, dice, fue que todo el mundo se sensibilizara al ver ese video y que se dieran cuenta que existen millones de personas que desean ser parte de este mundo de tecnología y modernidad, pero que al no poder oír son marginadas. Ese día ocurre como que todo el mundo se quitó una venda y como que apareció porque la comunidad sorda es invisible. Uno no la percibe de inmediato. Entonces, por ende, también los intérpretes pasan también desapercibidos. Sergio se ha convertido en embajador de quienes no tienen voz y hasta hace poco invisibles al mundo. Estuvo de paso por nuestro país participando como expositor en un foro sobre interpretación jurídica y la comunidad sorda. Antes de volver a casa, visitó nuestro canal en cuyas transmisiones contamos con 2 especialistas en lenguaje de señas. El hecho de haber interpretado la canción de Ricky Martin, de alguna forma decían que era como reivindicar la profesión de los intérpretes, porque lo tuyo fue realmente profesional, la pasión al transmitir. Y bueno, y eso es siempre mi oración. Cuando antes de salir en cámara, yo tengo un tiempo de intimidad y siempre pido que nunca haya orgullo en el corazón y que lo que los otros puedan ver en la comunicación, puedan ver el amor, la vocación. Refiere que gracias a esa interpretación que hizo, el Festival Viña del Mar 2016 se utilizará la interpretación de las canciones en el lenguaje de señas. Uno de los encargados de ese trabajo será él. Sergio agrega que la integración de ese sector de la población no se va a dar solo a través de leyes, sino cuando la sociedad sea movida por la compasión y el amor. La inclusión es un tema que está de conversación, pero está muy distante de realmente ser una inclusión universal donde las personas con discapacidad, las personas sordas pueden ir en forma autovalente, independiente, sin necesidad de que un intérprete lo acompañe, porque ese intérprete trabaja, no dispone del tiempo. Entonces esa persona pueda ir solo al hospital y hay una persona, el médico sepa qué le duele, cómo lo puede ayudar. Cabe señalar
que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que 360 millones de personas sufren de pérdida auditiva, lo que significa que un 5% de la población mundial padece ese tipo de discapacidad. Y cerrando el mes de octubre, el criollismo se engalana y aquí en Congreso Televisión también nos llenamos de orgullo. Hemos preparado un informe especial sobre una de las danzas más tradicionales del Perú, la marinera. Conoceremos un poco más sobre la hermosa indumentaria característica de nuestro baile nacional. Vestida para danzar, traje tradicional y marinera a alta costura es una muestra de colección de vestimenta tradicional que es el hilo conductor de señal de identidad de un pueblo. Este esfuerzo de Judith Colina, sin lugar a dudas, abre paso a la industria de la moda peruana, que en cada traje representa el trabajo del artesano de alta costura. Dejando a un lado los patrones y tradiciones, Judith Colina, campeona de marinera, preservó una importante colección de trajes, pero no solo para bailar, sino que busca llamar la atención para convertirse en la vanguardia de la moda en el Perú. Conocí a muchos personajes a lo largo de mi vida involucrados en el mundo del arte y de la danza, que me llenaron mi vida y de todas esas visiones, de todos esos relatos, de todo lo que yo observé. Entonces siempre aprendí a respetar y a saber lo que llevaba puesto, llevaba puesta tradición, llevaba puesta historia, y eso cobraba un matiz diferente. En cada vestido de la marinera se reflejan las identidades de las regiones de nuestro país, con todos sus rasgos distintivos. Uno de los más representativos cuando danzan la marinera es el traje del capuz de Monsefú, es de Lambayeque. ¡A resbalarse! Este está compuesto por un jumper, que es una sola pieza con una lazada al centro que le da un contraste de color generalmente fucsia, roja o amarilla, y las enaguas bordadas con iconografía de la región. En este caso son las pavas, que lo vamos a ver siempre en la región Lambayeque. Judith, ahora estamos en una sala donde las vestimentas han cambiado a comparación de los otros. Encontramos aquí las vestimentas de las regiones de Arequipa, de Ayacucho, de Puno, de San Martín. Así es. Y vemos el cambio. Coméntanos un poco acerca de estas vestimentas, que he visto algo adicional, la utilización de los sombreros. Sí, y es que bueno, seguimos con la marinera, que es la danza nacional, y acá es una muestra de ellos. Arequipa y el montonero arequipeño, que es su marinera. Este es el traje que suelen llevar cuando danzan la marinera en Arequipa, y tiene el característico cuello bebé y esta chaquetita estilo mestiza con corte de la cintura y tableado. Ayacucho tiene su propia interpretación musical y coreográfica de la marinera, y esta es una vestimenta que actualmente la podemos ver aún. La suelen usar más que nada en las fiestas tradicionales importantes. Y en cada vestido se busca relevar la importancia que tiene el Perú en textiles y ornamentos. Una sola postura de traje puede inspirar a diferentes diseñadores con diferentes visiones. El traje de la marinera en alta costura es el hilo conductor de una industria poderosa donde mucha gente está involucrada. En cuanto a la industria, sí vemos que hay bastantes cambios y se puede dar. ¿Por qué? Porque, como te digo, no solo es el traje de marinera, sino también todos los accesorios que lleva este baile. Desde las dormilonas de filigrana, las joyas que llevan, los ganchos, las peinetas, todo eso también se puede trabajar en una moda contemporánea, ¿no? Judith Colina es una de las más convencidas en la capacidad de los peruanos para ser parte de esta cadena productiva. Es tomar conciencia de, mira, hay otro camino acá. Y que además va a ser una industria millonaria, que si le damos una plataforma de apoyo importante, de una unión entre la empresa privada y el Estado, y esto ya existe en la genética y en la capacidad de los peruanos, esto va a despertar muy rápido y además se va a generar identidad y orgullo.
Y este orgullo le permite contar la historia de este baile representativo de nuestro país. Bueno, antes de la guerra con Chile, 1879, se le conocía entre otros nombres como Zamacueca, como Mozamala y como chilena. Entonces es por eso que el Abelardo Gamarra que mencionas le cambia el nombre a Marinera en honor a la Marina de Guerra del Perú. Abelardo Gamarra, en su artículo El baile nacional del libro Rasgos de Pluma, inmortalizaría nuestra música al bautizar nuestro baile nacional con el nombre de Marinera. Fuimos nosotros quienes, una vez declarada la guerra entre Perú y Chile, creímos impropio mantener en boca del pueblo, en sus momentos de expansión, semejante título. Marinera le pusimos y marinera se quedó. El proceso textil y ornamental en el Perú no solo involucra el arte y capacidad de los artesanos de alta costura, sino que representa en cada vestido nuestra identidad y orgullo. Antes de despedirnos, los invitamos mañana a acompañarnos en la emisión del especial de Congreso Noticias. Ahí les presentaremos informes sobre nuestra cultura y tradición en este mes morado que ya termina. La cita es este sábado y domingo al mediodía y a las 6 de la tarde. Hasta aquí con las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a seguir nuestra programación por el canal 73 de Movistar, 56 de Claro y Descable y entre las 9 y 10 de la mañana por TV Perú en señal abierta. Hasta la próxima.